Con las medidas de aislamiento social obligatorio y de confinamiento, me puse a pensar acerca de los efectos de la pandemia y de las representaciones políticas y sociales de la misma. Para eso fui a los filósofos y especialmente a los filósofos políticos. Entre ellos a Roberto Espósito con su trilogía Comunitas, Immunitas y Bios. Especialmente el libro Immunitas, donde allí él estudia la palabra munus. Munus deriva del latín y significa negociación, intercambio. Y munus sería la negación de la negociación, la negación del intercambio. Y ahí él nos muestra el modo en que cierta lógica política sería contraria a una lógica inmunitaria. Si la inmunidad en términos médicos implica introducir el veneno en el cuerpo para tener una negociación con ese veneno y convivir con él, en términos políticos, la aplicación de esa idea inmunológica sería excluir el veneno, sacar el veneno afuera. Esto él lo estudiaba en relación a los refugiados, a los migrantes, a la guerra contra el terrorismo. Y nosotros acá con la pandemia vemos una radicalización de esta idea, de modo que pasamos de las fronteras a la exclusión en cuanto a las naciones, los pueblos, las casas, a llegar a estallar las casas mismas donde los integrantes de una misma casa no se pueden visitar o no se deben visitar por miedo al contagio. La educación a distancia, por ejemplo, se acerca a una práctica de liquidación de la educación como la concebimos hasta ahora. El trabajo a distancia o teletrabajo también pone en cuestión al operario, al obrero, al trabajo en una fábrica, que ya se tenía la idea de liquidar con la aparición de los modos digitales de producción. Entonces vemos el modo en que se aceleran ciertas dinámicas que ya se venían efectuando en la sociedad con esta pandemia. Annie Lebrun estudia las catástrofes. Ella dice que la catástrofe es la percepción física del infinito y cuenta el modo en que las sociedades y las personas tenemos como un deseo de catástrofe y el modo en que el arte tiene esa función de ser y adoptar lo catastrófico y ser una catástrofe que da sentido. De esta forma vemos cómo en este siglo XXI el arte, la literatura, la poesía en particular, dejó vacante ese lugar. Y entonces la sociedad busca lo catastrófico como irrupción en la denominada, entre comillas, realidad. Accidentes, ataques terroristas y ahora, en este caso, la pandemia. Si en las sociedades democráticas el ciudadano era el eje de la sociedad y después en las sociedades de consumo lo fue el consumidor, ahora en esta sociedad catastrófica el eje es la víctima. A medida que pasa el tiempo van a aparecer más cuestiones, esperemos encontrar cierta luz dentro de todos estos destellos.